Doncs passem ja, que anem una mica justos de temps, amb la doctora Laura Martínez de l'Hospital de Bellvitge, que ens presentarà el tercer cas. Bueno, yo soy Laura Martínez, de Nefrología del Hospital de Bellvitge, y os presentaré un caso clínico súper típico de ANCA-vasculitis y discutiremos en paralelo la utilidad de nuevos biomarcadores en la enfermedad. Mencionaremos esta lista de biomarcadores que hemos evaluado en nuestros pacientes y que hemos publicado algún trabajo con ellos. Y pasamos al caso, ¿no? Es una mujer de 63 años, con pocos antecedentes, es fumadora, hipertensa en tratamiento con enalapril, y la conocemos porque llega a la urgencia con un cuadro de unos 3 meses de evolución, de artralgias, de astenia, febrícula la última semana antes de consultar, y con todo esto la señora ha perdido 4 kilos de peso. Y ahora viene a la urgencia porque tiene edemas, tiene mal control de la tensión y ha disminuido el ritmo diurético. Cuando la exploramos la encontramos hipertensa, febricular, y a la exploración física vemos que tiene crepitantes en ambas bases y edemas. Cuando pasamos a las exploraciones complementarias, no hacemos una analítica y vemos que tiene un deterioro de la función renal, que sabemos que es agudo, tiene una creatinina de 325, pero sabemos que un mes antes tenía en el CAP una creatinina de 67. Tiene también elevación de reactantes de fase aguda y anemia. Cuando miramos la orina, tiene una ratio de proteína en orina de 151 gramos mol, microhematuria con dismorfia y un sedimento y un urocultivo que es negativo, una placa de tórax con signos de hipervolemia y una eco renal que es normal. Dentro de la batería de las glomerulonefritis agudas, ¿no? Para el estudio inmunológico solicitamos unos ANCA y salen unos anti-MPO que son positivos. Y biopsiamos a esta paciente y se nos confirma, ¿no? Nuestra sospecha. Tiene una vasculitis a nivel renal, pauciinmune y con bastante lesión aguda, ¿no? Con bastantes semilunas. Cumple criterios dentro de la clasificación de Verden de clase crescéntica, también con lesiones de necrosis, ¿no? con enfermedad aguda. Entonces, pasando a los biomarcadores, ¿no? A los nuevos biomarcadores, el inflamasoma es una vía, ¿no? Una cascada de proteínas que tiene que ver con la regulación de la vía de la inmunidad innata, y que acaba conllevando la activación de la caspasa 1 y esta caspasa 1 la liberación de interleuquina 18 y de interleuquina 1 beta. Ambas citoquinas que son proinflamatorias y que también tienen que ver con la activación de los linfocitos y la liberación de interferón gamma, ¿no? Regulando pues, la inmunidad tanto innata como adaptativa, ¿no? Ya habían algunos otros autores que habían visto cierta disregulación de esta vía en las ANCA-vasculitis y nosotros quisimos evaluar su utilidad, ¿no? de tanto interleuquina 1 beta como interleuquina 18, su utilidad como biomarcadores de las lesiones agudas en la biopsia diagnóstica, ¿no? de la ANCA-vasculitis. Estos son los niveles que presentaba nuestra paciente al momento del diagnóstico y si vamos a la tabla del paper pues se nos correlaciona con lo mismo que vimos en la biopsia, ¿no? Con lesiones que eran agudas. No veíamos IFTA en la biopsia y la clase era una clase crescéntica, no era una clase esclerótica que se presentaba con niveles más bajos de ambas interleuquinas. Esto puede ser de utilidad en pacientes en los que no podamos tener acceso rápido a hacer una biopsia, queramos saber si las lesiones son agudas o son crónicas, no tengamos tan clara la cronología del fracaso renal como teníamos en esta paciente y esta información pues, nos sea útil para adelantarnos, ¿no? a las lesiones histológicas que vemos y sobre todo si queremos saber hasta qué punto tenemos que intensificar la terapia inmunosupresora. Otro biomarcador que utilizamos en este caso también fue el recuento de células TH17 que son específicas contra los antígenos ANCA, contra MPO o PR3, ¿no? Otros autores ya habían estudiado que hay alteraciones tanto funcionales como numéricas de los linfocitos TH17 en la ANCA-vasculitis, pero nosotros quisimos explorar si había alteraciones en estos linfocitos TH17 que iban específicamente contra estos antígenos ANCA. Y para ello lo que hicimos fue un test del ISPOT, que esto consiste, así en resumen, ¿no? en cultivar PBMCs de los pacientes, ¿no? linfocitos de los pacientes, con el estímulo MPO o PR3 en un pocillo cuyo fondo está recubierto de anticuerpo contra el analito de interés, que en este caso sería la interleuquina 17, ¿no? porque queremos estudiar los linfocitos TH17, de forma que cuando se deposita en el fondo del pocillo una célula productora de interleuquina 17, ¿no? un linfocito TH17, al revelar la placa se nos producirá un spot.
vimos que los pacientes que estaban en fase aguda presentaban un número superior de spots en comparación a los pacientes que estaban en fase de remisión. Y establecimos un cutoff de 6 spots para diferenciar entre pacientes que se encontraban en la fase aguda y en la fase de remisión de la enfermedad. Y esta es la imagen que tenía el pocillo de esta paciente, ¿no? Parece que sí que esta paciente tenía ANCA-vasculitis en fase aguda con linfocitos Th17 que nos estaban reaccionando específicamente, en este caso, contra MPO. Volvemos a nuestro caso, ¿no? A esta paciente le administramos el tratamiento de inducción a la remisión, bolus de metilprednisolona y después prednisona en pauta descendente, y hacemos pauta combinada con rituximab y ciclofosfamida. Y la paciente va bien. 12 meses después ha mejorado la función renal, tenemos un sedimento que es negativo, la proteinuria ha mejorado, el ANCA es negativo y estamos haciendo estrategia de mantener la remisión con rituximab y un poquito de prednisona, ¿no? Entonces, a los 18 meses nos encontramos con una paciente que, según las herramientas que tenemos en la práctica clínica diaria, no tiene actividad, ¿no? Con estos MPO que son negativos, ¿no? Sin reactantes de fase aguda, y nos planteamos si podemos alargar un poquito el intervalo de administración del rituximab. Esperamos un poquito más, pero un mes después de esta consulta, aproximadamente un mes y medio, nos viene a la urgencia pues, con clínica de astenia, de artralgia, se ha empeorado algo la función renal, tiene un sedimento que es activo, han rebrotado, ha aumentado el título de MPO y han subido los reactantes de fase aguda. Y diagnosticamos a esta paciente pues, de una recidiva de la enfermedad. Pero ¿teníamos alguna herramienta más, aparte de las que tenemos en la práctica clínica diaria, algún otro nuevo biomarcador para saber que quizá estaba ocurriendo algo, ¿no? A nivel de actividad de la enfermedad y que no estábamos pudiendo detectar? Pues en este sentido tenemos CD163 en orina y tenemos calprotectina sérica, ¿no? El CD163 es una molécula que se expresa a nivel de los macrófagos, sobre todo, y de los monocitos, y que se ha visto que a nivel que se expresa en estos macrófagos que están infiltrando las lesiones agudas de la ANCA-vasculitis con afectación renal y que se libera en forma soluble al espacio urinario y puede ser detectado en orina. Y lo que vemos es que los pacientes que están en fase aguda de la enfermedad con afectación renal presentan este CD163 elevado en orina y no los pacientes que se encuentran en remisión y tampoco los pacientes que tienen vasculitis en fase aguda que no tienen afectación renal y tampoco los que se encuentran en remisión, ¿no? Esto fue lo que vimos en nuestra cohorte de pacientes con vasculitis y también lo validamos en una cohorte externa que provenía del Hospital Universitario de Navarra. Y por otro lado también tenemos, como digo, la calprotectina. La calprotectina es una molécula que se expresa a nivel de los neutrófilos, que en su forma transmembrana interviene en los procesos de migración transcelular del neutrófilo, pero que también puede liberarse en una forma soluble, que es la que detectamos en plasma, y que tiene un papel proinflamatorio, activador de todo lo que es la inmunidad innata. Aquí también hemos visto que los pacientes en fase aguda de la enfermedad, ¿no? Con ANCA-vasculitis en fase aguda, tienen niveles séricos superiores en comparación a los niveles que presentan los pacientes en remisión. Y esto lo pudimos comprobar en nuestra cohorte de pacientes con vasculitis y validar en esta cohorte de validación de pacientes del Hospital de Navarra. Y esta es la evolución que tuvo nuestra paciente, ¿no? Durante este tiempo de remisión en el que teníamos pues, abolidos todos estos marcadores clásicos de la enfermedad, ¿no? Vemos que tenía tanto un CD163 en orina como una calprotectina sérica que iban de subida, ¿no? Pues, durante estos meses de remisión. En este sentido, también hemos empezado ahora una línea nueva, y este es un trabajo que publicamos el año pasado, en el que estamos empezando a estudiar las moléculas solubles que están implicadas en la vía del checkpoint inmunitario, que es una vía que regula todo lo que es la inmunidad de forma negativa y que se ha visto que está alterado en diferentes patologías autoinmunes, incluyendo la ANCA-vasculitis. Y nosotros lo que vimos es que los pacientes en fase aguda de la enfermedad expresan niveles superiores del PD1
y que estos bajan en la fase de remisión de la enfermedad. De esta paciente no disponemos, igual que sí que disponíamos, de C163 urinario y calprotectina sérica de forma seriada durante el seguimiento en consulta externa, pero ahora recientemente nos han concedido un proyecto FIS y vamos a empezar a también determinarlo de forma seriada para poder evaluar su utilidad en este contexto. Y aquí veis marcado en rojo los niveles que presentaba esta paciente al momento de la recidiva. Entonces, hacemos tratamiento de nuevo, ¿no? de esta recidiva que presentaba la paciente evoluciona bien y más o menos unos 6 meses después nos vuelve a consultar en la urgencia, de nuevo con un cuadro de fiebre, de hematuria macroscópica, alteración de la función renal y elevación de los reactantes de fase aguda. Y pensamos, tal vez puede tener de nuevo una recidiva. Volvemos a hacer nuestros biomarcadores, CD163 en orina y calprotectina sérica, y vemos que han aumentado, ¿no? Tenemos más argumentos a favor. Pero realmente lo que le pasaba a esta paciente era que tenía una infección urinaria. Y esto lo comento para decir que los nuevos biomarcadores no son perfectos y que también tienen otras causas de elevación diferentes del brote de vasculitis y que hay que tener siempre esto en cuenta. También en nuestro hospital hicimos un estudio en el que evaluamos la utilidad de los niveles séricos de calprotectina como biomarcador de la evolución a largo plazo de la función renal en los pacientes con ancavasculitis con afectación renal, ¿no? Y lo que vimos fue que los pacientes que en remisión tenían unos niveles más bajos presentaban mejores outcomes renales. Disminuía menos el filtrado glomerular a lo largo de los años, presentaban menor incremento de la proteinuria y menor tasa de reaparecimiento de la hematuria. Nuestra paciente, antes de tener la infección urinaria, ¿no? Estando estable, después de la recidiva, se mantenía con unos niveles bajos de calprotectina sérica. Veremos cuál es la evolución de esta paciente, pero en principio esto nos estaría indicando que la evolución a nivel renal va a ser buena. Y ya como mensajes para llevar a casa, decir que bueno, tenemos resultados prometedores en un escenario en el que carecemos de buenas herramientas en la práctica clínica para poder evaluar la actividad real de la enfermedad, que requerimos una mejor experiencia en el manejo de estos biomarcadores antes de poderlo generalizar a la práctica clínica diaria y siempre tener en cuenta que el juicio clínico tiene que estar por encima de toda la evaluación de todos los biomarcadores del paciente, ¿no? Para poderlos integrar de forma correcta y que no nos lleve a equívocos y a tomar malas decisiones. Y esto sería todo. Molt bé, moltes gràcies. Voleu fer alguna pregunta a la doctora Martínez? Vale. No, os quería preguntar, ¿habéis correlacionado los niveles de calprotectina con la clase de la biopsia, con los hallazgos a nivel de la biopsia? Para ver si, porque decías, ¿no?, que los que tienen unos niveles más bajos tienen mejor pronóstico, ¿no?, a priori. Entonces, no sé si esto también se correlaciona a nivel histológico o no. No tenía que ver con la clase histológica de la biopsia, los de la calprotectina sérica. Sí que en algún otro trabajo habíamos mirado calprotectina urinaria y sí que parecía que la clase esclerótica tenía menos calprotectina urinaria, pero no hemos tenido tan buenos resultados con la urinaria como con la sérica en estos resultados de evolución. Vale, no, yo iba más pensando en la urinaria, pensando que igual sí que puede influir si está más fibroso el riñón, que igual no se excrete tanto por esto, pero bueno, sí. Ja anem una mica curts de temps. Moltes gràcies, doctora Martínez.